Bienvenidos de nuevo a Planeta de Pascua. Estamos aquí de nuevo en una nueva edición de este programa en el que os acercamos temas de todo tipo, porque el Planeta de Pascua da cabida a todo tipo de temas. Así que nada, vamos a empezar y presentar a Roberto Pascua, nuestro compañero. Bienvenido. Bien hallado, ¿qué tal? Hoy, ¿de qué vienes a hablarnos, Roberto? Pues hoy, como me gustó mucho uno que hemos hecho de virus, pues hoy vamos a hablar de bacterias y en concreto de una muy interesante, que es la Yersinia pestis. Que es La Yersinia pestis. Es una bacteria con nombre y apellidos. Esta bacteria, si decimos el nombre de la bacteria no sabemos qué es, No pero sabemos lo que ¿cómo es. es conocida? Pues es la causante de la peste bubónica, la peste negra, la famosa peste que allá por la Edad Media acabó prácticamente con la mitad, entre el 30% y el 50% de la población europea. Y Esto es lo que se llama una pandemia. una No como pandemia en otras. condiciones. Sí, no como esta. La última que hemos tenido así recientemente fue la de México. En 2009 comenzó, acabó en 2010, sí, con ¿no? el virus H1N1, no era una bacteria, era un virus. Importante la diferencia porque el virus es tu organismo contra el virus. La bacteria es tu organismo contra la bacteria, pero tienes la ayuda del antibiótico. El antibiótico contra el virus no funciona. O sea que es contra el virus Contra complicado. el virus, nada. Contra el virus estás tú. Y tenemos varios factores por los cuales... Sí, esto es un tema interesante, por eso quería contarlo, ¿no? Porque Sí. es como, a ver, cuando se cae un avión, es que se dan 1000 factores, ¿no?, a la vez que hacen que se caiga, porque si se da solo uno, al final no pasa nada, ¿no? Claro. Pues con la peste negra, con la peste bubónica, vino a pasar algo parecido, ¿no? A ver, ¿cómo os lo cuento? Hay tres componentes que son básicos, que es la pulga, la Yersinia pestis, que es la bacteria, y la rata. La rata es el reservorio de la Yersinia pestis, es decir, que en todas las ratas vas a encontrar esta bacteria. Y el problema es la pulga. ¿Qué ocurre con la pulga? La pulga chupa sangre de una rata infectada, entonces se infecta a ella, a su vez, de la bacteria, pero ella no muere por la bacteria no es capaz de matarla. Le da más hambre, ¿no? Algo así. Sí, lo que hace realmente la Yersinia pestis es montar una especie de película proteica de bacterias en el esófago, que es donde vive ella, y hace que la sangre no pase al estómago, no vaya al resto del cuerpo. Entonces, claro, la pulga se muere de hambre. Al final, todos los intentos que hace la pulga, cada vez más fuertes, de intentar comer, hace que esa película se rompa y entonces en la siguiente picadura se van a liberar muchísimas bacterias, entonces la infección aumenta, ¿no? Entonces tenemos pulgas que pican a ratas contaminadas, se contaminan ellas, a su vez pican a más ratas, nos pican a nosotros... Y nos morimos. Eso es. Todo esto está, normalmente esto está en equilibrio. Tú fíjate que hasta hace 100 años más o menos hemos estado muriendo por infecciones bacterianas hasta que se inventó la penicilina, Fleming inventó la penicilina. Anterior a eso, pues un dolor de muelas te podía matar directamente, ¿no? Y en este caso, pues la bacteria, la Yersinia, pues igual, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que una situación normal, que en la que todo está en equilibrio, pues hay pulgas que pican a humanos, entonces algunos humanos mueren? Hay un momento en la Edad Media en que eso se desmadra. Y es lo que hace que... Y es por las convicciones sí, ahí hay de leyendas, ¿no? Hay por así un tema, decirlo, ¿no? Sí, es un tema muy interesante, ¿no? Y es que en la Edad Media existía la creencia de que había mujeres que eran brujas, entonces esas brujas se quemaban. Y después de quemarse se reencarnaban, se convertían en gato, porque la historia nos cuenta, la leyenda, que las brujas no se morían, se convertían en gato. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú veías un gato y lo matabas a la bruja. Claro, otra vez por segunda vez, porque claro, la quemaban no, y luego el gato también, este caso, la ¿no? terminabas de rematar. Sí, la matabas, ¿no? Entonces, al final, hubo tal masacre contra el pobre gato que las ratas que realmente estaban... casi se extinguen los gatos en aquella época, en serio. O sea, que hemos tenido luego años para repoblar de gatos, tranquilamente, pero fíjate, fue tal la masacre que al final la población de ratas se desmadró. Claro, la porque cantidad, no hay entonces, un depredador para esas ratas, ¿no? Eso es, no está el depredador, las ratas aumentan su número, las ratas contaminadas aumentan su número, recuerda que era el reservorio de la Yersinia. Claro. Entonces, cada vez hay más pulgas que tienen dentro la bacteria, entonces cuando pican a otro animal o al ser humano, la propagan, ¿no? Entonces, aquello fue, pues eso, acabó con entre el 30 y el 50% de la población europea. Algunos historiadores dicen que el 30, otros dicen que el 50, ahí está ahí siempre la duda, ¿no? Y yo quiero que digas esas palabras que tú me has pasado en la información que has escrito de este tema.
Debido a la estupidez humana, Debido a la ¿no? estupidez humana, sí. Porque a veces nosotros nos creamos nuestras propias pandemias, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, te hablo de memoria, Edelweiss se llamaba, te lo buscaré y hablamos un día de este médico. Porque, apuntamos. Sí, lo apuntamos, pero fíjate, creo que se llamaba Edelweiss. Este señor se dio cuenta de que si te lavabas las manos, fallecía menos gente cuando los operaban los médicos. Era tan sencillo como eso. Esa mera higiene, ¿no? Muchos científicos te lo dicen, el gran avance de la humanidad en cuanto a la salud pública, ¿no?, fue la higiene del propio médico, ¿no? Y evidentemente la higiene de las personas. Claro, porque ciudades como Londres en la Edad Media, que era un basurero, claro, un basurero. Ahí debía ser eso un caldo de cultivo para las enfermedades, claro, ¿no? Las ratas tenían comida, no tenían depredadores. Las bacterias, todos los requisitos, todos. Pero ahora se cumplen todos los requisitos para... Tú hablabas de los antibióticos... Sí, porque fíjate... tenemos otro... Nos acecha otro tipo de... tenemos un problema. Y además yo tengo casos cercanos que realmente... Pues tengo un primo, por ejemplo, que lleva un par de meses bastante mal, que ha estado ingresado un mes y medio en un hospital aquí en Madrid. Ánimo, Mario, que al final salimos de esta. Le mandamos ánimo, Mario. Le mandamos ánimos, porque está infectado por una bacteria, no recuerdo el nombre, pero es una bacteria que está en la piel y a través de una heridita pues se ha metido dentro y ha ido a parar a mal sitio, cerca de la columna, entonces unos dolores muy fuertes huesos, y muy peligroso, porque esa bacteria es resistente a los antibióticos. Entonces, claro, primero hasta que dan con lo que pasa, luego hasta que dan con la bacteria, luego hasta que consiguen ir reduciéndola, porque ya te digo, es resistente, ¿no? Entonces, en 1928 Fleming descubre la penicilina. En realidad la penicilina lo que hace es que revienta la bacteria, ¿no? Hace como que no sabría cómo explicártelo. Si tienes, por ejemplo, una sustancia... como una bomba. Sí, porque si tienes, por ejemplo, si tú tienes sal en un sitio y fuera no, pero la sal puede pasar, al final se va a extender, ¿no? Pues esto es igual, lo que hace es que mete el medicamento, lo que hace es meter agua dentro de la bacteria y la bacteria la revienta, ¿no? En 1928 se descubre la penicilina. Pero no se utiliza hasta más tarde, 1943 ¿no? Se empieza a usar ya en masa. 2 años después ya hay resistencia a la penicilina. 2 años después de empezar su uso real con la gente, ya hubo bacterias, pues hablamos del año 1943, en 1945 ya había resistencia a la penicilina, ¿no? Y así nos ha ido pasando con todas. Tengo aquí datos, en 1972 la vancomicina, 16 años después ya había resistencias. En 1985 el imipenem, 13 años después ya había resistencias. Una muy interesante, la daptomicina se inventa en 2003, un año después ya tiene resistencias. O sea que es que en realidad al poco de su uso ya son mutaciones genéticas que luego la bacteria consigue por replicación. Y esas bacterias, si luego llegan a otra persona después de haber conseguido, ya todas son inmunes, son inmunes, ¿no? Claro, porque la cuestión aquí es que hay una mutación genética que la hace resistente al medicamento. Entonces, como es genético, cuando se reproduce va transmitiendo a su descendencia, entonces toda su descendencia es resistente. Pero llevamos ya tanto tiempo, son casi 100 años, ¿no?, analizando esto, que estamos dándonos cuenta ahora de cosas muy curiosas, ¿no? Al final una bacteria tiene muy poquito ADN, entonces necesita el ADN que tiene, lo demás es superfluo, no lo quiere. Entonces, cuando aparece un gen que te hace resistente a un medicamento, si tú dejas de darle ese medicamento, porque por ejemplo dices, oye, la vancomicina ya no la usamos porque desde 1970 y tantos ya no es útil. Vale, pues han pasado 30 años. ¿Qué ocurre? Que se ha descubierto que en unos 20 años más o menos, de estar la bacteria replicándose, etcétera, etcétera, como ese trozo de gen ya no le sirve, no le es útil, lo tira. O sea, que son inteligentes. Es algo evolutivo, ¿no? Ella no lo sabe. Pero la evolución de por sí de esas bacterias es inteligente. Y al tirarlo... Va por delante de nosotros, quizás. Pero al tirar ese trozo de gen que no necesita, porque no le está atacando nada para lo que eso es útil, vuelve a ser otra vez víctima si le vuelves a dar ese medicamento. Amigo. Pero claro, tarda mucho, o sea, hablamos de 20, 30 años, ¿no? Ellas, realmente, cuando tú sacas un medicamento, ellas casi consiguen sacar ya la resistencia, ¿no? Luego, para volver a recuperarlos, tienen que pasar 20 años, es demasiado tiempo, ¿Y tú ellas son más rápidas. crees que puede haber
alguna pandemia similar a la peste, como hemos hablado? No lo sé, pandemia... En el futuro. Yo espero que no, pandemia similar a la peste espero que no, pero sí que es verdad que los medicamentos, el antibiótico es muy preocupante, porque las bacterias van casi al mismo ritmo que las farmacéuticas. Sacas antibiótico y ya es resistente, no hay que hacer un muy buen uso de él. Es lo que hablábamos a veces de la ciencia cuando creas una nave espacial y cuando ya puedes hacer uso de ella ya está, sí, obsoleta, ya está obsoleta, ¿no? Nos pasa con sí, todo al claro, final, a ver, pero fíjate eso que dices y esto es volver a la astrofísica, ¿no? Es interesante porque cuando tú haces una misión espacial, por ejemplo, una que vaya a Plutón, como ¿cómo se llamaba esta nave? La Explorer, no sé qué. Bueno, da igual. La si New tú Horizon. no lo sabes, no, ya me acuerdo, es que Horizon. son muchas. La New Horizon. La sí. New Horizon tarda mogollón de años en llegar a Plutón y además el diseño de esa nave también son años hasta que la fabricas, con lo cual la tecnología cuando esa nave llega a Plutón no es la que tienes ahora. Si tú hicieras esa nave ahora no la harías así, la harías de otra manera, pero claro, si empezaras a hacerla ahora de otra manera, al final pasarían 20 años hasta que... Y volverías a querer hacerla de otra forma, y los medicamentos igual, cuando ya se ha vuelto resistentes, cuando tú ya dices, pero si lo acabo de sacar hace un año, ¿no? Sí. Y he estado investigando a lo mejor a saber cuántos años para hacerlo. Sí, porque ¿no? además sacar un medicamento es muy costoso, pues es muy complicado, hay que hacer pruebas, investigaciones con animales primero, luego tiene que ir a muestras controladas de seres humanos y las leyes son muy estrictas, evidentemente, ¿no? Para que un medicamento se pueda vender en Europa pueden pasar años. Años. Puedes tener algo que sabes que funciona, Europea, controles que al final son controles de los que nos beneficiamos todos, ¿no? Pero cuando sale bien, has perdido el tiempo realmente, ¿no? Pero como no lo sabes, tienes que hacerlo. Eso es. Pero realmente, si sale bien, has perdido años. Pues nada, Roberto, nos quedamos con esto, pero de la peste vamos a hablar en otro episodio, algo similar. Esta bacteria, ¿no? Da mucho juego. Da mucho juego, da ¿no? Mucho juego, sí. Hablamos de bacterias, de virus, de planetas, ¿de qué de no hablamos, espaciales, Roberto? Yo qué sé. ¿Hablamos de extraterrestres una vez? De extraterrestres y a saber si en algún momento aparecen. Bueno, de momento, si lo pueden ver en otros capítulos, hablamos de si hay vida en Marte o no, y los extraterrestres de momento parece que es una cosa un poco... ¿Y si la hemos llevado nosotros, la vida? Por no haber esterilizado bien las naves. Ah, amigo, la higiene, qué importante es. Encantada de estar contigo en otra edición, Roberto. Nos vemos próximamente. Ya saben que pueden disfrutar de este programa aquí en Déjate Historias Televisión, también en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Así que nada, sigan aquí en Déjate Historias Televisión.